Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Hoy vamos a hablar sobre la COVID-19, cómo están los casos de positividad en nuestro país y esos grandes retos que tenemos, sobre todo con otras enfermedades que también están allí latente en la vida de los panameños. Y por supuesto, esta gran preocupación y expectativa, ahora que se está hablando de temas puntuales en materia de salud, si Panamá tal vez en un mediano o largo plazo podría convertirse en ese fabricante de medicamentos precisamente para abaratar sus precios. Hoy vamos a hablar sobre este y otros temas con el secretario de la Senacid, Eduardo Ortega Barría, porque él es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Doctor Eduardo, qué bueno tenerlo con nosotros en Cara a Cara. Bueno, esperamos que esta media hora nos alcance para hablar de tantos temas, pero tal vez no podemos dejar de lado, doctor, a pesar de todos los momentos que vive nuestro país, que la COVID-19 sigue entre nosotros. Recientemente usted decía, bueno, tal vez para el 2023 haya una vacuna anual de refuerzo para la COVID-19, pero tal vez hablemos un poco sobre esto. ¿Qué nos dicen las últimas semanas epidemiológicas, sobre todo con el Omicron, que está entre nosotros y que obviamente todos los días se dan casos de contagio en nuestro país? Bienvenido, doctor Eduardo. Dorcas, gracias por la invitación. No tenemos datos diarios. Lo que estamos evaluando ahora es un consolidado semanal. Y hemos estado viendo cómo va la evolución del COVID en nuestro país. Creo que vamos bien, Dorcas, ¿no? Lo que yo te diría es que no nos concentremos ya en el número de casos positivos, el número de casos activos. Creo que ese es un marcador que, si bien de alguna manera nos sirve de parámetro, lo importante aquí es concentrarnos en otros determinantes como la severidad de la enfermedad que estamos observando. Sobre todo, Dorcas, porque el acceso a vacunas y la alta cobertura vacunal que hemos tenido en nuestro país y el número importante de personas que se han infectado impacta cómo se está comportando el COVID. Hemos tenido en la última semana aproximadamente 7.900 casos activos, tenemos 5.900 casos nuevos, pero déjame ir mejor a lo que te mencionaba en términos de hospitalización y muerte, ¿no? Solamente tenemos 145 personas hospitalizadas. Eso es excelente para nosotros. Cuando tú te vas al número de personas en terapia intensiva, solamente hay 20 personas en terapia intensiva y hay una reducción importante del 30% de la admisión de las personas a terapia intensiva. Cuando vamos al número de fallecimientos, que no quisiéramos que ningún panameño falleciera, porque lamentablemente los que están falleciendo son personas no vacunadas o personas que han tenido alguna vacuna, pero por las condiciones de inmunosupresión o de extremos de la vida fallecen. Solamente tuvimos 9 fallecimientos la semana pasada y eso es una reducción del 31% de los fallecimientos. Si te resumo entonces, pocas hospitalizaciones, 30% de reducción en hospitalización, 30% de reducción en mortalidad comparado con la semana anterior. Olvidándonos un poquito del número de casos, porque cuando vemos el número de casos activos y el número de casos nuevos, nos mantuvimos en el mismo número de casos. Y cuando vemos el porcentaje de positividad, que era un indicador que religiosamente seguíamos cada día que nos compartían el número de datos, todavía está relativamente alto, 14.5% de positividad. Quisiéramos estar por debajo de 5, pero hay una disminución de lo que hoy es importante, que es severidad, hospitalización y muerte. Doctor, ¿eso significa, estas características demuestran que estamos entrando en una enfermedad endémica? ¿Estamos cerca de eso o ya estamos, o podemos contemplar ya una enfermedad endémica, declarar el COVID-19 como endémica? Quisiéramos ir en esa dirección y recordando que cuando hablamos de una enfermedad endémica, hablamos de una enfermedad que tiene un patrón más o menos predecible de comportamiento con un número determinado de casos. Nosotros con COVID nos hemos equivocado muchas veces. Normalmente tenemos 2 olas pandémicas cada año. Este año estamos ahorita en la ola pandémica que normalmente comienza en mayo. Y lo que ha sucedido, Dorca, es que subió rápidamente, pero la disminución ha sido muy progresiva con una especie de cola larga y creemos que esa cola larga es por la combinación de diferentes variantes que han estado circulando en nuestro país. No me atrevería a decir que estamos entrando en una fase endémica. En realidad te cuento, Dorcas, que yo lo que quisiera ver es una estacionalidad, porque creo que si tú ves un patrón estacional de comportamiento, ya comienzas a pensar que se va a comportar de alguna manera parecida a la influenza,
y ya comienzas a pensar que en algún momento determinado con una vacunación estacional, previamente a la aparición estacional, tú vas a poder proteger a la población de ese patrón estacional. A mí lo que me gustaría ver es que se parezca bastante a la influenza, sobre todo en el número de casos, que disminuya, pero también que ocurra más o menos al mismo tiempo que la influenza en nuestro país, y los casos más importantes de influenza en nuestro país ocurren sobre todo en la época más importante de lluvias, ¿no? Claro. Así que yo diría, si se comporta estacional, yo estaría contento porque con una dosis de vacuna anual podemos entonces impactar el comportamiento de este virus. Viruela símica, veía que las autoridades del Ministerio de Salud de una u otra manera hablan de adquirir la vacuna, doctor. ¿Qué tan próximo pudiese ser esto para nuestro país? Bueno, tomando en cuenta que tenemos el segundo caso, gracias a Dios no han sido graves, con una buena recuperación, sin embargo, ya las autoridades ven con luces largas este tema. A ver, Dorcas, 80 países están afectados, hay más de 22.000 casos, hay 20 países en América, en las Américas afectados, vamos a tener más casos. Somos un país de tránsito aéreo, terrestre y marítimo y viajamos. Un caso se adquirió en Panamá, el otro caso lo trajo una persona joven al país, así que vamos a tener más casos. Una cosa importante de la vacunación contra la viruela símica es que no se vacuna a todo el mundo. Eso es crítico para nosotros. Hay una estrategia de vacunación preexposición, que esto significa que la persona que se vacuna es aquel individuo que por algún motivo trabaja en el laboratorio de diagnóstico o en el laboratorio de investigación con este virus en particular, o es un personal de salud que va a manejar a los casos graves y tiene que ser vacunado preexposición para protegerlo. La gran mayoría de los casos de Dorcas se van a vacunar como lo que se conoce post-exposición. ¿Qué sucede? Este virus tiene un periodo de incubación muy largo. ¿Esto qué es? En el momento que te expones, al momento que presentas síntomas, pueden pasar 21 días. ¿Eso qué significa? Que si yo te vacuno tempranamente, tu sistema inmune es capaz de producir protección, anticuerpos y células que te protegen aunque te hayas expuesto. Y lo que se hace es vacunar a las personas que han estado en contacto cercano con un caso positivo diagnosticado o altamente sospechoso. Así que la vacunación es muy puntual para un grupo particular de personas que están expuestos a un caso positivo. No vamos a comprar millones de dosis de vacunas, no va a haber una vacunación universal, no va a haber una vacunación de grandes segmentos poblacionales. Dos casos, vamos a tener otros muy probablemente. ¿Qué nos preocupa a nosotros realmente, Dorcas? Que este virus infecte a niños pequeños, infecte a personas con alteraciones de la respuesta inmune o mujeres embarazadas, o que tengamos una cadena de casos asociados a un caso en particular y ahí tengamos más casos que los que esperamos. Dos casos, no hay que alarmarse. El Ministerio de Salud, nuestro país tiene condiciones para el diagnóstico temprano, el manejo de los casos, la trazabilidad, que es lo importante. Claro que sí. Mire, vamos a ir a una pausa, doctor, pero qué bueno que usted plantea este escenario y sobre todo el tema de la prevención. Entiendo entonces que en el caso de adquirir vacunas para la ciruela símica sería concretamente con personal de salud y aquellas personas que estarían en un momento dado en ese radio de cobertura, posiblemente con ese aspecto de contagio. Vamos a ir a una pausa, doctor, pero mire, hay muchos temas que queremos abordar. Estaba viendo algunas estadísticas, por ejemplo, de la tuberculosis. Fue un tema que en nuestro país en años anteriores fue muy marcado. De hecho, el hoy Nicolás Solano de la Chorrera era el hospital que se utilizaba precisamente para tratar esta enfermedad. Reaparece nuevamente, las autoridades meten o ponen allí un foco especial en esta enfermedad, en lo que está pasando, en cómo contrarrestarlo. Pero también hay otras enfermedades. El dengue, los casos de dengue están aumentando, el tema de la influenza, aquellos problemas respiratorios, sobre todo en niños. ¿Cómo debemos manejar esto? Y otro tema que vamos a abordar en este programa, doctor Eduardo, lo hemos visto usted al frente con esta información como científico, hablando de temas importantes como la COVID, pero me gustaría conocer al secretario de la CENACYT también, viendo este tema de presupuesto, porque creo que la pandemia que hemos vivido nos pone en un escenario especial de cómo sembramos nosotros a nivel de recurso económico para que nuestro país tome un aspecto o un
un nivel diferente en cuanto a investigación. Esos temas, doctor Eduardo, los vamos a hablar cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Ya estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Doctor Eduardo, tal vez arranquemos por este tema porque hay casos de, obviamente, dengue, influenza, pero me llama poderosamente la atención el caso de la tuberculosis. ¿Cómo se está viendo estos casos y sobre todo porque hacía mucho tiempo no se veía esta exposición? Y sobre todo, doctor, usted por el conocimiento que ¿tiene esto que ver de alguna manera con COVID, secuelas de COVID, y por eso estos casos han ido un poco en incremento en nuestro país? Para nada, Dorcas. De hecho, la tuberculosis es la enfermedad infecciosa más importante a nivel mundial en casos de infección y en casos de mortalidad, ¿no? Y lamentablemente un organismo que se ha vuelto multiresistente al tratamiento y que requiere un tratamiento prolongado. Afecta normalmente cuando tú sufres un caso de tuberculosis, una reactivación. ¿Esto qué significa? Te infectas muy tempranamente cuando eres un niño, tu sistema inmune logra controlar la infección durante un tiempo y por razones socioeconómicas, nutricionales o de otro tipo, tienes una reactivación y desarrollas una tuberculosis como adulto joven o como adulto. La vacuna que tenemos no es una vacuna excelente, Dorcas, es una vacuna que nos ponen en la piel intradérmica cuando somos niños pequeños. De hecho, muy pocas semanas después de nacer nos ponen la vacuna. Y la vacuna es buena para evitar las formas diseminadas de la enfermedad y las formas meningias que te afecta el sistema nervioso central. Sin embargo, no es tan buena para evitar la infección. Algo parecido nos pasa con COVID-19, que la vacuna es muy buena para las formas severas, pero que no es tan buena o va perdiendo esa efectividad con el tiempo para la infección. Así que es muy común. En Panamá hay un número importante de personas infectadas que no tenemos síntomas. Si nos tomamos una radiografía, tenemos una cicatriz, muchos de nosotros en el pulmón, que es una evidencia del combate que tuvo nuestro sistema inmune con el Mycobacterium tuberculosis, que es la bacteria que lo causa, que es un germen muy interesante porque se esconde dentro de nuestras células, nuestros macrófagos, que son células especialistas en matar. Se multiplica, vive ahí y ahí se queda. Pero son reactivaciones. Nuestras poblaciones indígenas, poblaciones desnutridas, personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana adquirida, sufren de estos temas. Claro, y yo creo que el tema es muy interesante y hay que darle mucho seguimiento. Ahora, doctor, con todo lo que ha pasado, hemos visto que nuestro país ha reforzado, porque obviamente durante 2 años no se pudo hacer, el tema de la vacunación. Hemos visto una gama de vacunas y sobre todo ese compromiso de los padres a llevar a esos niños a vacunar o a permitir que esos niños se vacunen, pero ¿hemos alcanzado realmente tal vez ese porcentaje necesario en este momento o todavía tenemos una gran población, sobre todo infantil, por vacunar, doctor Eduardo? Tenemos una gran brecha, Dorcas, debido en parte a que tuvimos que suspender esas campañas de vacunación durante la pandemia. Panamá tiene uno de los mejores programas de vacunación del mundo, no solo por el número de antígenos, que es el componente que está dentro de la vacuna, sino porque alcanzábamos coberturas muy altas, vacunábamos a porcentajes muy altos de la población. Aquí nosotros eliminamos la circulación del tétanos neonatal, la rubiola congénita, la difteria, disminuimos, impactamos la hepatitis, también la meningitis, las diarreas por rotavirus gracias a la vacunación. Lamentablemente las coberturas vacunales han caído y nosotros tenemos que recuperar esas coberturas vacunales para proteger a nuestros niños. El ejemplo del polio en Nueva York, aunque esta era una persona adulta no vacunada, es de muy alto riesgo porque se ha encontrado, por ejemplo, en las aguas residuales circulación de polio porque en el Reino Unido y también en Nueva York, y es importante alcanzar altas coberturas vacunales. Un excelente programa de vacunación. Tenemos que recuperar esas altas coberturas vacunales para eliminar, mantener eliminado de nuestro país la circulación de microorganismos que antes causaban enfermedad y muerte, un impacto económico gigantesco para nuestro país.
Pero ahí, ¿cuál es el problema? Los padres no quieren que sus hijos se vacunen. Creo que sí contamos con las suficientes vacunas. O sea, ¿dónde está el tema específicamente? Creo que tuvimos durante mucho tiempo orcas, policlínicas y centros de salud cerrados. Nuestras enfermeras estuvieron dedicadas a la vacunación por circuito en contra del COVID-19. Los padres, las escuelas cerradas, tenemos programas de vacunación escolar, igual que programas de nutrición escolar, eso hizo que nuestras coberturas vacunales disminuyeran dramáticamente en el 60%, 50%. Eso es extremadamente peligroso. ¿Por qué? Tenemos un organismo como el neumococo, que es muy común en las gargantas de algunos niños, que pueden causar no solo infección del oído, infección pulmonar, sino también meningitis, y eso tiene secuelas del sistema nervioso central, con retraso mental, con crisis convulsivas muy importantes en nuestros niños. Tenemos que vacunar, es una vacuna de 3 dosis, Dorcas, requiere vacunación temprana con refuerzo, y si no logramos altas coberturas vacunales, nuestros niños regresan al hospital por meningitis, por neumonía, o regresan al hospital por diarrea por rotavirus. Claro, muy importante. Doctor, mire, vamos a ir a la siguiente pausa, pero vamos a hablar en el próximo bloque sobre el presupuesto de la CENACID. Aquí estamos en el tema de vistas presupuestarias que va a pasar en el 2023. Obviamente, con ese recurso económico es donde al final del camino decidimos qué cosas podemos hacer, qué tanto podemos avanzar. Y yo creo, doctor Eduardo, que en materia de ciencia necesitamos mucho por el recurso humano, por todo lo que tiene que ver con infraestructura, tema de investigación y demás. Y yo sé que ahí si usted se ha puesto la capa de héroe para defender ese presupuesto. ¿Sostuvo usted esta semana una reunión con el ministro de Economía? ¿Qué se logró, doctor Eduardo? ¿Pudo cambiar de repente esa cifra? Porque entiendo que hubo una reducción aproximadamente de $3 millones, que por supuesto a todas luces no beneficia el tema de la investigación. Este tema, doctor, lo vamos a hablar cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Doctor Eduardo, hablemos un poco de presupuesto. Aquí se ha hablado mucho de que la ciencia es importante, la investigación es importante. Hombre, pero vemos algunas instituciones que para el 2023 se les ha dado unos números, pero a la ciencia no. Pareciera que se le ha quitado. Usted conversó con el titular de Economía y Finanzas. ¿Qué se logró, doctor Eduardo? Y a partir de esta pregunta vamos a ver algunos proyectos, porque sé que la CENACID está muy enfocada en proyectos puntuales que pudiesen resolver muchas cosas que tenemos hoy en día como problemas, pero obviamente sin un buen recurso económico, hombre, estaría en veremos esos resultados, doctor Eduardo. Dorcas, gracias, ¿no? Yo tengo el privilegio de que tengo acceso al ministro de Economía y Finanzas, y que él tiene mucho interés en ayudar en el tema de ciencia y tecnología. La primera proyección, lógicamente, fue un poco negativa porque había una reducción del presupuesto de 3 millones de balboas. Y Dorcas, te cuento, nosotros fuimos súper ambiciosos. Nosotros pedimos un aumento importante del presupuesto de la Secretaría porque pensamos que, como tú bien mencionas, una de las salidas de la pandemia y de las alternativas para aumentar la competitividad del país es la ciencia, la tecnología y la innovación. Nos reunimos en el Ministerio de Economía y Finanzas. Creo que han sido muy receptivos. Creo que vamos a lograr ese incremento del presupuesto que estábamos solicitando. Y otra cosa importante, Dorca, hemos solicitado que nos ayuden con financiamiento adicional a través de la gestión de fondos de agencias de financiamiento internacional, y creo que ambas solicitudes están siendo muy bien recibidas en el Ministerio de Economía y Finanzas. Así que vamos a recibir un financiamiento complementario a través de esta estrategia. ¿Cuánto ¿Qué está estamos pidiendo, haciendo? doctor? ¿Cuánto está pidiendo usted para el próximo año? Para ver. A ver, nosotros pedimos 88 millones, que era un incremento de 38 millones comparado con lo que teníamos previamente. Fuimos súper ambiciosos, pero fuimos súper ambiciosos porque queremos hacer una serie de cosas importantes para el país. Entre otras cosas, queremos transformar las universidades, ayudar a transformar a las universidades para crear centros de investigación universitarios o grupos de investigación universitarios enfocados en los problemas del país. Recuerda que tenemos un proyecto de investigar y desarrollar vacunas en nuestro país. Ese proyecto está avanzando. Vamos a inaugurar el Centro de Investigación y Desarrollo de Vacunas a principios del 2024, y ahí vamos a tener investigadores panameños trabajando el tema de vacunas. Al lado de ese edificio
queremos producir vacunas, queremos tener una planta de manufactura de vacunas con una tecnología innovadora con colaboradores de los Estados Unidos y Norteamérica, y más reciente se nos han acercado de la Universidad de Panamá para un proyecto para producir antivenenos, que creo que son actividades importantes porque Panamá es el país de la región latinoamericana con el mayor número de mordeduras de ofidio y también intoxicación por picaduras de escorpiones. Y también estamos trabajando, Dorcas, en un tema de agricultura en ambiente controlado. En La donde nosotros hidroponía, vamos a doctor tener, Eduardo, ¿no? más que eso, Dorcas, ¿no? Vamos a tener 3 centros de investigación agrícola en ambiente controlado, que es agricultura vertical, en donde tú sales del control del ambiente, de la lluvia, del suelo y de los nutrientes, y estar fertilizando a un ambiente en el cual tú controlas la humedad, controlas la temperatura, controlas la luz, controlas la cantidad de nutrientes que le vas a dar a esas plantas, y tú, como es una agricultura vertical, tú incrementas la capacidad que esa área tiene para producir comparado con exponerlo al ambiente. No vas a tener insectos tampoco ahí, y ahí vamos a tener 4 actividades. Vamos a investigar, vamos a entrenar tanto al sector público como al sector privado. Nosotros vamos a producir nutrientes y nosotros vamos a hacer extensión. Y es importante porque vamos a estar en el área de Tocumen, vamos a producir cerca de la ciudad de Panamá, y ahí pues no tienes el riesgo de la interrupción de cadena de suministro que pudieras tener cuando tú produces alejado de la ciudad de Panamá. Vamos a tener 3 centros, Dorcas, uno en Tocumen, vamos a tener uno en la región de Azuero y vamos a tener uno en la región de Chiriquí. Doctor, Y eso es crítico para nosotros. claro, este tema de fabricar nuestros propios medicamentos, que es lo que está en la mesa única del diálogo, y bueno, ya sabemos cuántas cosas se han logrado y cuántas otras están pendientes. Usted que es un científico, ¿eso está a años luz de Panamá? ¿Eso está a un mediano plazo, a un corto plazo? ¿Cómo lo visualiza usted, doctor Eduardo? Está ocurriendo en Panamá, Dorcas, y tenemos parte de la solución a nivel local. Yo hago parte de la mesa de discusión de medicamentos, coordino junto con la licenciada Lao lo que es la subcomisión de producción local de medicamentos. En Panamá hay por lo menos 6 laboratorios nacionales que producen medicamentos y un laboratorio global que produce un solo tipo de medicamento en Panamá. ¿Y qué producimos, Ellos, doctor? ¿Qué medicamentos? ¿Perdón? ¿Qué medicamentos estamos produciendo? A ver, ellos producen combinados 300 medicamentos diferentes. De hecho, si tú te vas a la lista de medicamentos que la Caja del Seguro Social necesita para suplir el sector público, que son aproximadamente 429 medicamentos, ellos hoy producen ya 64 medicamentos y pudieran llegar a producir cientos de esos medicamentos si nosotros logramos, por ejemplo, proveerles a ellos con la capacidad de hacer pruebas de bioequivalencia que son necesarias para que tú demuestres que un medicamento producido en Panamá tiene la misma calidad y el mismo efecto que un medicamento producido fuera de Panamá. Ellos tienen una capacidad para producir 100 millones de dosis de medicamentos, tabletas y cápsulas sólidas en nuestro país. Y ellos ya están produciendo algún tipo de medicamentos que venden en el sector privado, algunos de ellos, y otros que queremos que produzcan para el sector público de nuestro país. Hay una capacidad local, Dorcas. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, para ayudarles a ellos a entrenar su personal, trabajar con la Universidad de Panamá para formar farmacéuticos industriales, para formar químicos, mandarlos al extranjero, mandar el personal de esos laboratorios para que esos laboratorios puedan ahora producir bajo buenas prácticas de manufactura, que ya hacen algunos medicamentos bajo buenas prácticas de manufacturas. Ellos generan 600 empleos en este país directos y generan más de 3.000 empleos indirectos, pagan impuestos en este país y ya tienen un mercado. Por ejemplo, ellos ya venden en este país a un costo más accesible para la población un número importante de medicinas. Vamos a fortalecerlos. Hemos ya nosotros adquirido la posibilidad de tener un crédito extraordinario por 1.5 millones de balboas, donde vamos a invertir en Indicasat, que es uno de nuestros institutos de investigación en la Ciudad del Saber, para que Indicasat pueda proveer esa tecnología de bioequivalencia que se necesita para el país. Estamos colaborando con el IEA, que es el Laboratorio Especializado de Análisis de la Universidad de Panamá, para que juntos nosotros podamos ayudar al IEA a que el IEA siga perfeccionándose, porque ya tiene personal capacitado y siga teniendo ese personal que requiere para realizar esas pruebas
de análisis de medicamentos. Bueno, definitivamente que los retos son muchos y sí hay trabajos que se están haciendo, doctor, pero obviamente se requiere contar con el recurso económico, no solamente para el tema de la investigación, hombre, el recurso humano que es tan importante tenerlo en nuestro país. Muchísimas gracias, doctor Eduardo, por habernos acompañado aquí en Cara a Cara, el secretario de la CENACID, Eduardo Ortega Barría, como nuestro invitado en Cara a Cara.